Les pido por favor, hermanos, que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 12. 1 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer de los versos del 1 al 15. Y la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estar terminando todo el capítulo. Amén. Luego para ustedes dice así: y dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Císara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Brac, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Habiendo visto que Naas, el rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Mis hermanos, llegamos al capítulo 12 del libro de Samuel. Semana pasada, por la gracia del Señor, finalizamos el 11 y quedamos con un buen sabor de boca. El rey, ¿qué hizo el rey? Venció a los enemigos malvados, opresores y poderosos que los estaban oprimiendo. Pero más bien, no fue ese rey, fue más bien del Dios fiel. A pesar del pecado del pueblo, ¿verdad?, de buscar un rey, un hombre, a pesar de eso el Señor, mis hermanos, lo salvó. El pueblo, mis hermanos, después de eso subió a Gilgal a coronar en una ceremonia religiosa a su nuevo, no, porque, bueno, sí, era rey, era Jehová el rey de ellos, pero tenían ese nuevo rey, un hombre, a darle la bienvenida, ahora sí, todo el pueblo. Todos juntos estaban felices con su rey. Y aquí, por ejemplo, mis hermanos, algo que quiero que también sepan es que aquí termina esa era de los jueces y ya ahora sí es instituida esa monarquía donde hay un rey. Hay un rey en Israel. Entonces, nosotros venimos viendo que desde el capítulo 8 pidieron un rey. Desde ahí habían pedido un rey. ¿Verdad? Tus hijos no andan delante de nosotros, delante de Dios, Samuel, como anda usted. Queremos un rey como las demás naciones. Samuel les dio advertencias de cómo sería el rey, ¿verdad? Si el rey que ellos estaban pidiendo. Luego, mis hermanos, ¿qué pasó? Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Mire, sí,
ponga el rey que ellos quieren, no lo están desechando a usted, es a mí al que están desechando. Y en el capítulo 9 pasan una serie de eventos divinamente dirigidos, providencialmente dirigidos por Dios, que señalan a que Saúl, ese hombre de la tribu de Benjamín, es el que va a ser el rey. Y Samuel lo unge allá en el capítulo 10, ¿verdad? También lo vimos, lo unge como el rey. Y en el capítulo 11, que fue el que vimos la semana pasada, Saúl es puesto a prueba. Tiene una prueba que pasar. Y con ayuda de Dios, obviamente, Saúl pasa la prueba satisfactoriamente. ¿Cierto? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Todo Israel entonces reconoce si este es el rey que nosotros necesitamos y lo establecen como el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, el primer rey, de hecho, mis hermanos, en la nación de Israel. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ya tenemos un rey. Ya se está despidiendo Samuel. Ya está diciendo a Dios, ya como nosotros leímos, mis hermanos, aquí hay como un traspaso de poderes, de hecho. ¿Qué hay de Samuel? Como si estuviéramos en un juicio, y lo que acabamos de leer nosotros, Samuel comienza con un discurso despidiéndose, de hecho esto es como un discurso de despedida, pero también de defensa. De una defensa personal que hace Samuel, donde vemos que se declara inocente. ¿Verdad? Que hasta aquí yo les he servido y me voy con las manos limpias de que todo lo he hecho bien delante del Señor. Pero hace una fuertísima acusación, hace una fuertísima advertencia a Israel, donde vemos, mis hermanos, que Israel queda como un culpable delante de Dios. Entonces, quiero que veamos estos 15 versos en 3 puntos. Primero vamos a estar viendo un discurso y defensa de Samuel. Luego vamos a ver en el segundo punto la gran fidelidad de Dios. Y por último vamos a ver Samuel condiciona al pueblo infiel. Entonces comencemos con los versos del 1 al 5. Un discurso y defensa de Samuel. Dice así, se los vuelvo a leer. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Como les dije, mis hermanos, pareciera que estamos ante un juicio. Samuel se sienta en una banca de los acusados y comienza como a defenderse, declarando que como juez en esa teocracia de Israel, él fue y sigue siendo inocente, pues sigue siendo un hombre recto. Él ha sido fiel, sigue siendo fiel, y es como que alguien me acusa a mí de pecado aquí. Estoy terminando, como dice el apóstol Pablo, he terminado la batalla de la fe. He terminado lo que he hecho y lo he hecho delante de los ojos de Dios. ¿Alguien de ustedes me acusa de pecado? No. El hombre ha caminado rectamente, es un ejemplo. El historial, mis hermanos, que Samuel da en esta defensa es contundente. Su ministerio, su servicio ha sido delante de los ojos del Señor, ha sido fiel, y el pueblo mismo puede dar fe de eso. De cómo pueden recordar cómo Samuel desde pequeñito estaba donde en el tabernáculo, donde aquellos hombres, Ofni y Finés, eran malos, terribles. Dios estaba levantándoles un sacerdote que iba a ser fiel, un profeta fiel, un juez fiel. Como nosotros leímos, ¿verdad? En el mismo Samuel 3:20. Ustedes han oído el dicho, se le cayeron las medallas. ¿Verdad? Alguien es muy bueno en algo, alguien es muy, no sé, tiene alguna cualidad muy buena que uno admira. Esa persona se conduce muy bien en ciertas cosas, pero un día esa persona, usted vio que hizo algo que a usted no le agradó, y usted dice: hasta aquí, con esa persona se le cayeron todas las medallas delante mío. Yo lo consideraba esto, pero con lo que hizo, ya no lo considero, se le cayeron sus medallas. Mis hermanos,
Samuel es un tipo de hombre que camina delante de Dios, que sus medallas de integridad y liderazgo fiel siguen intactas. El pueblo no tiene nada que decir de este hombre. Lastimosamente, mis hermanos, esto es como una mancha ahí en el pobre Samuel. Conocían a sus hijos. Pero mis hijos están delante de ustedes. Hay escritores que dicen, o comentaristas que dicen, están delante de ustedes, o sea, siendo parte del pueblo, porque el mismo Samuel tuvo que quitarlos de donde los había puesto. ¿Por qué? Porque eran unos ávaros. Porque aquí, como Samuel dice, dice él aquí en esta parte, he tomado algo de mano de algún hombre. Dice, he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho. ¿Se acuerdan lo que hacían los hijos de Samuel? Eran unos ávaros, se aprovechaban de las personas, mordidas, como le llaman, una mordida, para ir en pos suyo, para probar lo que usted dice, aunque esa persona estuviera haciendo lo malo. Pero estas personas, el pueblo del Señor, mis hermanos, ellos conocían que Samuel caminaba rectamente. Sabían cómo ese hombre era fiel al Señor. Qué conducta, qué extraordinario caminar el de este hombre. Era un gran hombre de Dios. Era una conducta, mis hermanos, digna de imitar. Si nosotros nos ponemos a pensar en ese Samuel. Samuel no ha sido tropiezo de nadie. Perdón por la voz, pero siempre que tengo que venir a predicar se me pone así antes de comenzar. Samuel no ha sido tropiezo de nadie. No le ha hecho nada malo a estas personas, más bien ¿qué ha hecho? Más bien les ha dado. Samuel desde chiquitito se ha entregado al pueblo. Desde chiquitito se ha dado a ellos. Ha servido a Israel por amor a su Dios. Incluso, mis hermanos, ha servido el pueblo, así, incluso cuando ellos pidieron un rey. Ahí en el verso 1, ustedes me pidieron un rey. Bueno, está bien. Hablé yo al Señor y le dije, Señor, mire lo que está pidiendo este pueblo. Dáselos. Me están rechazando a mí, no a usted, Samuel. Nunca Samuel, mis hermanos, se aprovechó siendo un líder, un hombre que caminó tan fiel, un hombre de Dios, nunca buscó a tomar eso para aprovecharse, como lo hacían los hijos de Elí, como incluso comenzaron a hacerlo los mismos hijos de él. Nunca se aprovechó del pueblo, él caminó correctamente, haciendo lo que es agradable delante de Dios. Pero bueno, ese es Samuel. Yo he caminado bien. Ahí está su rey. Ahí está el rey que ustedes pidieron delante de ustedes. ¿Cómo irá a caminar ese rey? ¿Cómo irá a caminar ese rey que ustedes pidieron? ¿Será que ese rey realmente les va a guiar a ustedes con fidelidad? Ya Samuel, mis hermanos, está viejito. Ahí, como les dije al principio, ya el último juez, hasta aquí llegó. El último juez de Israel aquí termina. Y como les dije, está haciendo ese traspaso de poderes. Ahora es el rey. Ahora es al rey al que Israel debe seguir. Están felices con el rey. Hermanos, miren, estaban felices de haber visto a Samuel, un hombre grande, con la batalla que acaba de ganarle al rey Moab. Conquistó a todas las personas, conquistó a todo el pueblo. Miren que hasta los que estaban, que no lo querían como que mucho, y ahora el pueblo está unánime. Están felices con su rey. Quizá ahora, mis hermanos, probablemente estén aún más deslumbrados. Este es el hombre. No hay rey como este entre de las demás naciones. Pero tampoco vemos al pueblo indagando, de verdad. Samuel, ¿usted cree que Saúl, que este hombre sí ganó la batalla, pero ¿será que no nos sale como sus hijos? ¿Será que no nos sale como Ofni y Finés? No los vemos indagando. ¿Será que este hombre va a caminar realmente como usted ha caminado? Que no nos quitó, que no nos agravió. ¿Va a ser así, Samuel? Están viendo al hombre, mis hermanos, están poniendo su mirada ahí, están cegados. Ellos están como, no importa, si este hombre nos va a quitar, si este hombre nos va a hacer daño, no importa, están deslumbrados con él. Eso que Samuel les acaba de decir, por decirlo de una manera, no basta. Están felices con su rey. Pero es bueno que recuerden las duras palabras del capítulo 8, contrastando con lo que dice Samuel en el verso 3. Le leo el verso 3. Aquí estoy, dice Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, o sea, Saúl,
si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para hacer cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¿Qué habíamos nosotros leído, mis hermanos, en el capítulo 8? Varias veces en el capítulo 8 se repetían unas palabras, recuerda que yo le había dicho, tomar. Se repetían varias veces, mis hermanos. Y hacen ese contraste con lo que acaba de decir aquí Saúl. Vamos al capítulo 8, por favor, y leamos del 10 al 18. Es larguito, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos, que sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a vuestros siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y a vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Mis hermanos, el pueblo mismo reconoce que Samuel nunca les quitó, los agravió. Y miren, es para que hagan un contraste con lo que les había dicho ya en el capítulo 8. Miren lo que les va a hacer ese rey. La amnesia en Israel, la amnesia de Israel es grandísima. Ya no se acordaban de esto. Miren lo que les van a hacer, les va a quitar, les va a hacer daño. Decía un hermano, ¿quién no se ve afectado cuando en el gobierno ponen un arancel para quitarle a usted? Usted lo recuerda por siempre. Él iba para esto, él iba para el otro. Y era un contraste que ellos debían recordar. Mire cómo ha andado Samuel. Sí, nunca nos ha quitado. Y este rey más bien viene a quitarnos. El pueblo reconocía: sí, Samuel, usted se ha comportado de verdad íntegramente delante del Señor. Dios, mis hermanos, es testigo, y Samuel lo llama como testigo de que él ha vivido una vida íntegra. No ha vivido, mis hermanos, Samuel por pura apariencia. Ha servido a Dios y a su pueblo fielmente y genuinamente, y Dios lo sabe. Dios sabe que yo lo he hecho así. Yo nada les he quitado, yo no los he oprimido, como si lo va a hacer ese rey. Como si lo va a hacer ese rey que ya yo les advertí. Como les había dicho también, en guerra avisada no muere soldado. En guerra avisada, cuando leímos el capítulo 8, en guerra avisada no muere soldado. Pero miren, mis hermanos, les avisaron y parece que no fueron entendidos. Porque pidieron su rey, pero no se arrepintieron, siguieron con eso. No, pon rey sobre nosotros. Si Samuel era un hombre pecador, perdón, hermanos, Samuel sí era un hombre pecador, pero qué vida ejemplar la que tenía este hombre. Una vida de servicio genuino hacia el Señor. Tanto así que, vuelvo y repito, se atreve a llamar a Dios como testigo de su servicio genuino. Lo llama como testigo delante de Israel y también al ungido Saúl, al que está ahí. ¿Y qué testigos, mis hermanos? Digan si realmente llamo a Dios como testigo, si yo he buscado agraviarlos a ustedes, si yo les he hecho daño. No, el veredicto de este Samuel, sentado ahí en esa silla de acusado, es inocente. Samuel, usted no ha hecho mal. Usted se ha comportado fiel, íntegramente delante de nosotros. El mismo pueblo lo confirma. O sea, mis hermanos, el mismo pueblo ha visto a Samuel hacer lo que predica.
Es irreprensible, es un hombre del Señor, no hay forma. El apóstol Pablo en Hechos 20:33 también dio un discurso de despedida y dice lo siguiente, allá en Hechos 20:33, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo he trabajado por estas cosas. Yo nunca he buscado a ustedes servirles para ganarme algo de ustedes, como muchos sí los hacen. Líderes que se aprovechan de la posición en la que tienen para comenzar a sacarle a la gente. Mis hermanos, eso pasa. Y dan estos hombres fieles del Señor. Con servirle al Señor, eso es suficiente para mí. Eso lo llena. Mira, Pablo, yo no he codiciado absolutamente nada a nadie. Yo con mis propias manos, si he necesitado algo, lo he comprado. Pero le he servido al Señor. Son siervos fieles de Dios, íntegros en todo, que pueden llamar a Dios como testigo. Realmente, Señor, yo le he servido a usted íntegramente. Podríamos llamar nosotros a Dios como testigos. Realmente, Señor, yo le he servido a usted íntegramente. Qué duro, mis hermanos, porque miren, ¿será que nosotros podríamos decir lo mismo? Podemos ser hallados, somos siervos fieles, siervos íntegros, genuinos, que vivimos para Dios, dándonos nosotros mismos, dándolo de nosotros mismos, de lo que nosotros tenemos, íntegramente, sin estar esperando nada a cambio, sin estar esperando que me miren, ¿verdad? Por ejemplo, algo así de sencillo, como en la casa. Estoy siendo yo ese padre fiel que Dios busca de mí, que reúne a su familia para adorar al Señor. Este es un servicio impresionante, porque mis hermanos, es ahí donde comienza el hombre a ser un predicador. Anhela usted el púlpito, comience poniendo un púlpito en su casa y sírvale al Señor íntegramente ahí. Pero ahora, usted podría decir, realmente yo he servido al Señor de esa manera, íntegramente. O si yo llamo al Señor como testigo, el Señor va a decir, no, pero si la mayoría de veces estás quejándote, la mayoría de veces estás tratando de quitarte de hacer el servicio con tu familia, de reunirla, poniendo excusas para adorarme con su familia. Delante del Señor podemos decir que nosotros hemos hecho esas cosas mínimas, por decirlo de una manera, delante del Señor, aunque por lo menos, al menos lo hemos intentado, decía el hermano Mariano. Al menos intentarlo. Señor, aquí estoy con un corazón genuino, que no sé mucho, pero aquí quiero reunir a mi familia. En la vida cristiana, ya de por sí, cada día para nosotros, mis hermanos, debe y tiene que ser un morir al yo, para estar pensando en los demás, para estar pensando en la familia, para estar pensando en la iglesia. Podemos decir que nosotros hemos dado, íntegramente, que no lo hemos hecho, mis hermanos, con un pensamiento que lo que busque es que me miren algo, doblarle el brazo al Señor, como decía el hermano Mariano, o lo hacemos sí, porque queremos hacerlo para la gloria de Dios, para que sea Dios el glorificado. En la casa, la familia, la iglesia, donde sea. Aquí nosotros nos vemos, hermanos, de verdad confrontados, porque muchas veces, y es así, muchas veces nosotros no queremos dar de nuestro tiempo, nosotros no queremos dar nada de nuestro dinero, no queremos, nos cuesta. Decía el hermano Mariano también, una de las últimas cosas que se convierte en nuestro bolsillo, porque lo queremos para nosotros las cosas. Vivimos pensando solamente en nosotros mismos. Incluso, mis hermanos, entre más edad, ¿verdad? Podemos llegar a pensar, no, que yo ya estoy viejito, ya estoy jubilado, mire, yo ya voy a descansar, yo eso de estar sirviendo, ¿cómo es eso? Eso es servir, nada, ni que 8 cuartos, yo ya estoy viejito, yo quiero descansar. Mi hermano, nosotros no vemos eso en Samuel, un hombre ya viejito, lleno de canas, y sirviendo al Señor íntegramente y fielmente. No hay excusa. Incluso, mis hermanos, nosotros aquí
en esta iglesia nosotros tenemos dos pastores que ya de por sí no son un estándar que nosotros no podemos ponernos a estar poniendo excusas, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Eso es lo que nosotros debemos imitar. ¿Es digno de imitar la conducta de Samuel? Sí. Hasta donde nuestro cuerpo nos permita. Si es viejito, puede aconsejar. Si es viejito, puede orar. Para que podamos seguir siendo instrumentos útiles en las manos del Señor, a cualquiera que sea la edad. Y haciéndolo fielmente, genuinamente, íntegramente delante del Señor. No estoy buscando nada para mí, sino, Señor, que usted se lleve toda la gloria. ¿Verdad? Nosotros siempre decimos, y todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Ese es un pasaje que nosotros conocemos mucho. Pero, mis hermanos, muchas veces, lastimosamente, nuestro ser busca gloria nuestra. Eso no es ser íntegro, porque le estamos robando la gloria al Señor. Les dije que hay líderes, mis hermanos, hay líderes en iglesias que viven para quitarle a la gente, para que estarles tomando, como hacía ese rey, a las personas. Se aprovechan de las personas que llegan a las iglesias. Esto es lo que nos hace a nosotros ver es que tenemos que abrir nuestros ojos como iglesia, ¿verdad? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Verdad? Que estamos tomando, más bien estamos dando. Y también de que no estamos exentos de caer en el error. A mí me pareció muy curioso cuando el hermano Alandón, en una conferencia que fuimos con el hermano Mariano, él decía que los diáconos tenían uniforme. Pues, o sea, los diáconos tienen uniforme. Yo decía, ay, ¿con qué va a salir el hermano? ¿Verdad? Uno se queda ahí como, ay, ¿qué va a decir? Dice, los diáconos tienen uniforme. Él lo decía de otra manera, con palabras más bonitas. Yo lo voy a decir con palabras más, de las mismas palabras. Que tienen uniforme, mis hermanos, porque decían, es el mismo uniforme que utilizó Jesús. ¿Cuál es el uniforme? Cuando Jesús se ciñó una toalla. Ahí se ciñó una toalla. ¿Para qué? Cuando le lavaba los pies a sus discípulos. Hermanos, todos somos diáconos, todos somos servidores del Señor. Todos deberíamos andar esa toallita ceñida ahí para el servicio. ¿Podemos nosotros decir que hacemos el pancito de la Santa Cena con integridad? Como para el Señor, porque hoy toca calendario, entonces tengo que hacer ese pan con queja. Podemos llamar a Dios como testigo y decir que en lo que hemos servido lo hemos hecho sin quejas, lo hemos hecho alegremente. Humanamente, mis hermanos, nosotros realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no quejarnos, para hacer las cosas con alegría, con una limpia conciencia. Que limpiamos baños. Porque ¿por qué limpiar el baño? Porque por si no hay nadie dijo nada. Podemos los diáconos decir que delante de Dios hemos utilizado el dinero legítimamente. El dinero que no es suyo, es de Dios. Porque ese dinero no es de ustedes, hermanos, es del Señor, es más pesado. Es, en el sentido, es más pesada la carga para nosotros. Si usted lo da, pero es el dinero de Dios. Y entonces nosotros tenemos esa responsabilidad enorme de que ese dinero le pertenece al Señor. Entonces, podemos nosotros decir si hemos utilizado ese dinero sabiamente para el Señor, para las ayudas. Hemos servido los que nos paramos aquí a predicar para beneficio de ustedes, lejos de buscar gloria o que nos reconozcan. Mis hermanos, mire, ¿de qué sirve que ustedes nos miren? ¿De qué sirve que ustedes nos reconozcan? Nosotros lo que queremos aquí es que ustedes miren, reconozcan y que amen al Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Que usted me mire y me reconozca a mí, no vale nada. Miren y reconozcan al Señor Jesucristo por los que estamos aquí predicándoles. Porque Cristo sí puede hacer algo por usted. Él sí puede rescatarle, Él sí puede salvarle. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Como decía el hermano, dice la Escritura, vasos de barro que Dios ha querido escoger para traerles el Evangelio. Pero hay, mis hermanos, puede haber eso de buscar, querer vernos, que nos reconozcan. Podemos preguntar, ¿hemos ayudado en cuanto está en nuestras manos a los necesitados entre nosotros con limpia conciencia? ¿O buscamos ayudar a aquellos que nos pueden dar a cambio? Créanme, hermanos, que muchos en muchos lugares hacen esas cosas
para ganarse a las personas. Y hay montones de maneras, mis hermanos, de seguir examinando cómo nosotros estamos sirviendo al Señor. Si estamos sirviendo íntegramente al Señor, como el ejemplo que nos deja ahí Samuel. Incluso, mis hermanos, no podemos nosotros de ninguna manera manipular la enseñanza. No podemos manipular la enseñanza bíblica que ya aquí el Señor nos ha dejado para nuestro beneficio. Hoy les vamos a predicar esto. Voy a buscar cómo el servicio aquí de Samuel y algo ahí para ligarlo con que me tienen que dar. Con que me tienen que dar a mí. Miren cómo les he servido. Cómo esto y que lo otro para que las personas ganármelas. No podemos, mis hermanos, tampoco ser hipócritas espirituales que nos vemos íntegros por fuera, pero vacíos por dentro, encubriendo pecados y conductas, mis hermanos, bajo una mascarilla ahí de servicial, de servidor. No podemos tampoco hacer eso. Debemos ver, lejos de ver a Samuel como un ejemplo, debemos ver a Jesús, en Jesús ver un ejemplo que nos alienta a ese servicio íntegro, desinteresado. El Hijo del Hombre, dice la palabra, no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida o dar su vida en rescate por muchos. Ese es el gran ejemplo. Es Cristo el que nos da el ejemplo a nosotros del servicio que nosotros debemos hacer. De que el Señor nos salva hasta cuando ya el Señor decida llevarnos. Y mientras tengamos las fuerzas también para servirle. Claro está que hay momentos donde, mis hermanos, puede que algo nos vaya a limitar, pero podemos orar. Podemos orar. Así que no hay momento para que el cristiano pare de servir hasta que descanse y sirva ya al Señor en los cielos. Samuel es digno de imitar, pero Cristo es más. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo mismo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Sí, mis hermanos, nuestros pastores, porque estamos poniéndolo en el ámbito de iglesia, son hombres que nosotros podemos imitar su fe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a la postre ellos están buscando imitar al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel tenía que buscar una persona, de quedarse con Samuel y decir, tú nos has guiado perfectamente bajo la ley de Dios, no necesitamos ningún rey. Pero no, su pecado era queremos un rey como las demás naciones. Samuel dejó claro, mis hermanos, que su rol como juez y como líder en esa teocracia de Israel fue bueno. Todo lo hizo íntegramente. Además, Samuel dejó un gran estándar ahí, un alto estándar, que de hecho iba a ser de verdad una gran responsabilidad para el rey que vendría. Por ende, mis hermanos, Israel tiene la responsabilidad de considerar, ver ahí la fidelidad de ese ungido, ver si ese hombre realmente es de Dios, si sigue a Dios y sus preceptos, si cuida de ellos en el temor del Señor, si los exhorta a obedecer o no, etc. La carga ahora le queda a Saúl. Ahí le dejó Samuel. Esto es lo que yo he hecho. Espero que Saúl haga lo mismo. Este es el rey que ustedes pidieron. Vamos a ver si hace conforme al Señor. Pero, como veremos más adelante, mis hermanos, de hecho, capítulo 13 ya no es así. Samuel, en su discurso, trae de nuevo a la mente, mis hermanos, de los israelitas y al rey, la gran fidelidad de Dios a través de los tiempos, haciéndoles ver que no era necesario pedir un rey. Dios los ha cuidado, Dios los ha guardado, Dios nunca les ha faltado, incluso hasta el día de Dios, hasta el día de hoy, hasta aquí Él nos ha ayudado, no le necesitan. Dios es siempre el que ha peleado las batallas por ustedes. Sí, Samuel había sido un hombre muy fiel delante de Dios, sin tacha, pero Dios, mis hermanos, no había parado de mostrar sus bondades, sus fidelidades al pueblo, pero eso el pueblo no le había importado, ellos querían un rey. Ahora, vamos al segundo punto, la gran fidelidad de Dios, porque vamos a ver, mis hermanos, que es otra vez como esos mazazos en la cabeza a Israel de des en cuenta. Dice el verso 6 al 12, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar.
y olvidaron a Jehová su Dios. Y él los vendió en mano de Císara, el jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jebaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, el rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora, mis hermanos, al que hay que sentar en la banca de acusados es al pueblo. Samuel salió con un veredicto inocente. El veredicto de él es positivo, inocente. Sentémoslos a ustedes. Ahora Israel es el que está sentado, mis hermanos, en el banco de los acusados, pero Samuel no arremete contra ellos con acusaciones de su infidelidad, sino con un recuento de las misericordias fieles de Dios para con Israel. Testigos fuertes a la cabeza, al pensamiento, a la conciencia, a todos ellos, de cómo Dios ha sido fiel. Ha sido fiel Samuel, pero Dios ha sido más fiel. Está poniendo un testimonio de la fidelidad de Dios delante de ellos. Miren, mis hermanos, no sé si conocen esta frase, pero los está dejando en jaque mate. No tienen ni manera de debatir lo que les está diciendo. Ellos no van a poder decir a todas estas bondades que Dios ha hecho. No, nunca ha sido así. Nunca fue así Samuel. Es mentira. Dios nunca nos rescató. Porque al igual que cuando Samuel les dijo: les he hecho agravio, yo no. Nunca has hecho nada de eso. Me he comportado íntegramente como ustedes, sí, Samuel. Así es. Esa es también la respuesta que ellos deberían de dar. Sí. Dios siempre ha sido fiel, más bien Él muestra la culpa, Él muestra la mancha. Somos nosotros siempre los que estamos queriendo apartarnos de Él. Y miren con qué eventos inicia. Dios levantó a hombres como Moisés y Aarón. ¿Ustedes saben para qué fue que Moisés y Aarón fueron levantados ahí en la historia de la redención? Para sacarlos de la tierra de Egipto. Y estaban en la tierra de Egipto alegres, estaban en la tierra de Egipto bailando, estaban en la tierra de Egipto contentos. No, mis hermanos, estaban siendo afligidos, estaban en Egipto, esa casa de servidumbre. Y Dios está usando a estos dos hombres, ¿verdad? Por medio de señales, por medio de prodigios, por aquellas plagas también que el Señor mandó, para liberarlos. Mis hermanos, como les dije la semana pasada, el haberlos liberado a Israel del éxodo, de esa opresión, no era cualquier cosa. Eso no era para olvidarlo tan fácilmente. Pero si usted lee, usted ve que Israel, hermano, siempre olvida rápido. No, como que olvida estas cosas rapidísimo. ¿Cómo se le va a olvidar de dónde el Señor los ha sacado? No tenían de ninguna manera derecho a olvidar esto, sino más bien a recordar cómo el Señor en su fidelidad los había rescatado. Vamos a Génesis 15:13, por favor. Dice Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y ahí se van a quedar, ¿no? Dios había dado promesas también de libertarlos. Y Dios es fiel a sus promesas. Y Él no cambia. Eso es bueno para nosotros. Éxodo 12:41 ahora. Éxodo 12:41. Dice así: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cómo olvidan eso? ¿Cómo olvidan esto realmente los israelitas? Que el Señor los ha rescatado. Nosotros también tendemos a olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. Miren Israel, es como Israel, miren lo que ha hecho Dios por ustedes. Desde sus padres ha venido soportando, era la palabra realmente. Desde sus padres ha venido soportándolos. Ha permanecido fiel a lo que Él ha dicho.
Ellos, mis hermanos, han experimentado, incluso estas personas han experimentado la fidelidad del Señor. Capítulo 7. ¿Qué había pasado? Los filisteos los vinieron a oprimir. El Señor los libertó. El Señor los derrotó a sus enemigos. La queja de Samuel, mis hermanos, es por el rechazo del pueblo de Dios a este Dios tan bueno y fiel. Es que es como que no cabe. ¿Por qué le rechazan si les hace tanto bien? Pero es que mira la misericordia. No es que ayer fue que le ayudó con algo el Señor y lo rescató. No es que usted de camino ahí, mire, cuando se cae. Desde hace mucho el Señor viene mostrándole su fidelidad constante y diaria. Hermanos, no sé, se les olvida. En el capítulo 10, mis hermanos, Dios ya les había recordado esto también, como le dije, mazos a la conciencia. Yo soy el que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí, mis hermanos, de nuevo, las misericordias de Dios son traídas a los oídos de todas estas personas. Cada vez que han estado en angustia, Dios no los ha dejado. Dios ha estado ahí tomándolos de la mano. Pero de nuevo les vuelvo a repetir esa palabra. La amnesia de Israel había sido como pasada de generación en generación. ¿Verdad? La bondad del Señor iba de generación en generación y la amnesia de Israel iba de generación en generación. Olvidaban las bondades del Señor facilísimo. Pecaban contra Él facilísimo. Así que Dios los disciplina y los entrega en manos de Císara. Un enemigo, mis hermanos, otro enemigo terrible, malo. Pueden leerlo ahí en Jueces 4. Pero también de ahí los libra el Señor. ¿Cómo libera el Señor a Israel de la mano de Císara? Usa a una mujer. Mis hermanos, Císara era un guerrero y utiliza a una mujer. Que por cierto, pues es una simiente de la mujer, pues es un ser humano, y toma una estaca, y cuando Císara se duerme, le traspasa la cabeza. Génesis 3:15, ¿qué es lo que dice? Esa simiente de la mujer es la que va a aplastar. Otro patrón en la Escritura, así lo liberta el Señor. Y este es el patrón que le dio en Génesis 3:15, que va a seguir hasta nuestro Señor Jesucristo. Israel olvida rapidísimo. Y nosotros también olvidamos facilísimo de dónde el Señor nos rescató a nosotros. Los filisteos, mis hermanos, fueron otro enemigo que el Señor trajo. No fue Sansón el que los derrotó con una quijada de un asno. Con una quijada de un asno, dos montones, y los derrotó. Hasta con una quijada de un asno utiliza el Señor para derrotar a sus enemigos. Allá en Jueces 15 pueden leerlo también. El rey de Moab también fue derrotado. ¿Cómo fue derrotado? Recuerden a Og del Surdo. Lo pueden leer en su casa, ya en Jueces 3, pero le metió la espada en el estómago y terrible, lo mató. Al verse en esclavitud, al verse en congojas, en manos de sus enemigos, cruelmente oprimidos, mis hermanos, Israel reconocía su pecado de infidelidad, de idolatría, clamaban al Señor por libertad. ¿Sabe qué hacía el Señor? Lo libertaba. Qué buen Dios tenía, qué buen Dios tienen. ¿Y sabe qué hacían además? Le prometían a Dios su servicio, su lealtad y fidelidad total. Eso abarca, mis hermanos, lo que leímos, y te serviremos. Dios en su misericordia los oía, levantaba a estos hombres que los libraban. Y eso es lo que quiere hacerles ver Samuel. Miren qué rey tienen ustedes en Dios, cómo los protege. Consideren su fidelidad en épocas pasadas, en épocas presentes y en las que va a seguir, porque Él es fiel y no cambia. Siempre Él les ha ayudado. Mandó a Jeroboam, mandó a Gedeón, mandó a Barak con Débora, ¿verdad? Mandó a Jefté, que esos fueron hombres que Dios levantó, fue Dios el que los designó. Y por último menciona a Samuel, ¿verdad? No tenemos escudos, no tenemos aquí crítica contra Samuel. Siempre Dios utilizó a este hombre para guiarnos bien entre la decadencia, la oscuridad que había en aquellos líderes, en aquel Israel de aquel tiempo, donde Ofni y Finés se aprovechaban. Dios quiso levantar a Samuelito, ¿se acuerdan? El hijo de Ana, para que los guiara, para que los condujera en el temor del Señor y por ende vivieran tranquilos, sin miedo a sus enemigos, teniendo a Dios, mis hermanos, como su poderoso rey en medio de su campamento. ¿Quién les podía hacer guerra? Tenemos a Dios, estamos confiados, nada nos va a pasar.
No tenían necesidad de otro rey. En todos estos hombres que Dios levantó, solo podemos ver una cosa: la bondad, la fidelidad, la misericordia de Dios, su hermosa fidelidad, preciosa fidelidad para con Israel. Y claramente, mis hermanos, vemos que sí, Dios ha usado hombres, pero a la postre es Dios mismo quien ha cuidado de ellos, quien ha cuidado de Israel. Es Dios mismo quien es el que ha designado al libertador que Él ha puesto ahí. ¿Sí ven? Ellos clamaron: Señor, ayúdenos, líbrenos. Pero aquí nosotros vimos que esta gente llegó a decirle: pon rey sobre nosotros, sin confesar su pecado. Cuando apareció la serpiente, como nosotros vimos la semana pasada, dice John Hill, a pesar de que el Señor había sido tan bondadoso y misericordioso con ellos, como para suscitar jueces uno tras otro para librarlos, cuando clamaron a Él, sin embargo, cuando se dieron cuenta de que Naas, el amonita, se estaba preparando para hacerles guerra, en lugar de solicitar la protección del Señor, como ya los había protegido desde tiempos atrás, desearon tener un rey que fuera delante de ellos y peleara sus batallas. Aunque Naas y todos los enemigos del mundo vengan contra nosotros, podría verse ese pueblo de Israel diciendo: aunque Naas y todos sus enemigos vengan contra nosotros, no nos retractaremos de nuestra pecaminosa petición, sino que seguiremos insistiendo en ella. Queremos tener un rey como tienen las demás naciones. Así era la obstinación, así era la perversidad y así era, mis hermanos, el pecado de este pueblo de Israel. Ahora ya tienen su rey. Ahora entonces Samuel los va a condicionar. Vamos al tercer punto y final. Samuel condiciona al pueblo, del 13 al 15, y dice: dice así: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis el bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Como hemos venido viendo, mis hermanos, con tanto en contra, Israel sentado en ese banco de los acusados, ¿cuál es el veredicto? Infiel, rebelde, es culpable. Pero a pesar de su pecado, a pesar del pecado, Dios muestra su benevolencia. Les da como una segunda oportunidad. Ahí está el rey que ustedes querían. Dios los ha oído, Samuel lo ha ungido para ponerlo rey de Israel. Ahí está su rey. Mira, a pesar de su pecado, de rechazarme, a pesar del pecado de rechazar al Señor, Dios puede utilizar eso para su bien. De hecho, mis hermanos, Dios va a transformar esta petición maligna o pecaminosa en un instrumento de su gracia. Claro, usted dice: ¿cómo? ¿Y cómo va a hacer eso el Señor? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque de aquí en adelante, porque, mire, ¿cómo el Señor va a utilizar esa petición malvada? Y ustedes me pueden decir: David, mire, si aquí en adelante este Saúl se va a descarriar, este hombre no va a obedecer. ¿Cómo va a utilizar eso el Señor para su gloria, para el rescate de su pueblo? Bueno, con el simple hecho de establecer la monarquía con Saúl, ¿verdad? Perdón si confundí los nombres, llévenlo ahí por contexto. Con solo el hecho de establecer esa monarquía con Saúl, por la petición pecaminosa del pueblo, de ahí Dios lo va a utilizar, mis hermanos, para traer al verdadero Rey y Salvador. ¿A quién? Al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Señor Jesucristo. Es como le dije la vez pasada, Samuel está sirviendo como de telonero para el rey que viene, en este caso va a ser David, pero David nos apunta al Señor Jesucristo. Incluso en el fracaso, sí, a Dios no lo detienen los fracasos. Él tiene un plan, Él ha hecho una promesa, Él es fiel a su promesa y Él no cambia. Eso es bueno para nosotros. Pero aquí Samuel les da unas advertencias, hay unas condiciones como leímos. Y Dios no lo fulmina, le da como una segunda oportunidad. Este rey no debe ser como los reyes paganos, mis hermanos, no debe ser como los reyes paganos cananeos. Debe regirse por y la ley de Dios y debe regir con y la ley de Dios. Si el pueblo y el rey, ambos, son fieles, son leales, como decían ellos, ¿verdad? Te serviremos. Si son leales, son fieles a Dios, les va a ir bien. Van a ser bendecidos.
Si desobedecen, si son malos, si son infieles, si no son leales, van a tener que enfrentar consecuencias. Israel, mis hermanos, no merecía de ninguna manera una segunda oportunidad. Pero es que es el Israel de un Dios que es fiel. Es el Israel de un Dios que no va a cambiar sus promesas, que es fiel y que es el mismo. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si el pueblo y el rey temen al Señor, o sea, lo reverencian, le dan la gloria de Dios a su nombre, en palabras sencillas, lo respetan, lo sirven, de nuevo mis hermanos se entregan a Él y viven guiados por su ley, por su palabra, y no la rechazan, entonces están haciendo lo bueno. ¿Okay? Pero si hacen lo contrario, juicios de la mano de Dios van a venir sobre ellos. Hambres, enemigos, espada, y el que más conocemos nosotros, cautividad, vendrá sobre ellos. Este Israel no era diferente al Israel de sus padres. Si desafían a Dios, Dios es justo y va a tener que hacerlos pagar. Dios va a castigar el pecado, como lo hizo también con sus padres. Lastimosamente, hermanos, sabemos que Israel, por culpa de su pecado, porque va a pecar, porque Samuel mismo dice, ustedes van a volver a las vanidades, va a tener que sufrir. ¿Qué le costaba, mis hermanos, a Israel hacerle caso a la verdad y servir al Señor con todo su corazón? ¿Qué le costaba? Nosotros, mis hermanos, vivimos en un mundo donde somos unos infieles. No somos diferentes a ellos. Damos a veces, por ejemplo, nuestra palabra. Damos nuestra palabra. O sea, yo le prometo esto. Y ya ni en eso podemos confiar. Infieles incluso hasta de palabra. Sí, yo llego. No llega. Sí, ya voy. No ha salido. Hasta eso. Hermano Eduardo decía una vez, nosotros no somos, la cultura tica, decía el hermano Eduardo, de que es a las 3:30, pero voy a llegar a las 4. En cristianismo no existe. Puede ser cultura tica, pero en el cristianismo eso no existe. Presentar mi palabra, mentir, no ser fiel a mi palabra. Hasta en eso, ya fallamos, pecamos, vemos infidelidad. Vemos ahora en el mundo infidelidades en los matrimonios, como si fuera cualquier cosita, ¿verdad? También. Infidelidades de hombres en iglesias que prometen apegarse a la verdad de Dios, pero son seducidos por la prosperidad, son seducidos por el dinero, son cegados, como decía aquí Samuel, son cegados como los hijos de Samuel por el dinero y se van ahí. Echan por la borda todo. Vamos, que voy a ser fiel a mi palabra, no, hombre. Prometemos ser fieles, asistir a los cultos, cuando nos paramos aquí, haciendo un voto, no delante de hombres, porque los votos se hacen delante de Dios. Ese es el problema de un voto. Usted lo hace delante de Dios. Pero al tiempito se le pasa la amnesia de dónde lo sacó el Señor y ya no quiere ni asistir a la iglesia a adorar a aquel que le rescató. Y rapidito lo menospreciamos. Porque es así, hermanos. Es así. No venir a la iglesia es un menosprecio al Señor. Señor, ¿qué tengo que ir a hacer a oír su palabra? Nadie dice eso, ¿verdad? Hermanos, en estos versos leemos que a como va el rey, va a ir el pueblo. Las obligaciones que nosotros acabamos de leer van para ambos, el rey y el pueblo. Pero el rey, como esa cabeza federal, debe guiarles. Si el rey falla, se lleva también al pueblo. Ya voy a terminar. Esto, mis hermanos, y realmente Saúl con sus fallos, realmente nos está apuntando una vez más a la gran necesidad. Porque sabemos que Saúl sí va a fallar, no va a poder. Eso apunta a la necesidad de Cristo, el perfecto rey, que sí cumple cada una de las obligaciones que Saúl no podrá. Para ir terminando, mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos temerle, servirle, vivir guiados por su palabra. Hermanos, no estamos exentos nosotros, no estamos exentos porque seamos bautistas, reformados, confesionales, no estamos exentos de caer en el error. Por eso, todos acá debemos vivir orando porque Dios nos mantenga fieles, que nos mantenga fieles a su mensaje, a su santo evangelio, que no nos desviemos por dinero, que no nos desviemos por quedarle bien a un hermano, de no predicar esto porque ofendo a aquel. No, que el Señor nos mantenga firme a lo que hay en su palabra, como otras iglesias que se han caído en esos errores.
Por otro lado, hermanos, debemos estar conscientes del precio que Cristo pagó en aquella cruz por nosotros. ¿Qué obra de servicio más grande? Dio su vida en rescate por usted y por mí. Nuestra salvación. ¿Es usted consciente de la justificación que le fue dada? Voy a quedarme solamente con esto y quiero leerles, mis hermanos, rápido. Por favor, Zacarías 3 del 1 al 10. Voy a leerlo, mis hermanos, del 3 del 1 al 10. Dice así. Téngame paciencia, por favor. Dice así. Me mostró el sumo sacerdote. Eso es hablando de la justificación que usted ha recibido. Porque recuerde que usted no podía representarse delante de Dios. Usted era un injusto, un pecador, un culpable, que lo que merecía era ser destruido en el infierno. No había forma que usted pudiera o yo pudiera acercarme al Señor. Pero Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos justificó, nos declaró justos. La obra de servicio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo es algo que nosotros no tenemos derecho a olvidar. Entonces, solamente preguntarle a esto, ¿es consciente usted, como Israel que olvidaba rápidamente, es consciente usted de esa obra justificadora que Jesucristo hizo por usted y por mí delante del Padre? Leamos Zacarías del 1 al 13. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie, como un abogado. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. Saúl no iba a poder hacer absolutamente nada, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra que es el Señor Jesucristo, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ustedes sabían, hermanos, que esto de vid y esto de higuera tiene que ver una connotación de vivir en un reino de paz y tranquilidad. Este es otro patrón de la Biblia. Este es otro patrón que a veces podemos pasarlo y no leerlo y pasarlo por alto. Es una bendición que estuvieran en un reinado donde vivieran en paz y tranquilidad. Saúl, lastimosamente, como le dijo aquí también a Saúl, tienen que hacer esto y lo otro, si no, viene el juicio. Saúl no pudo, pero aquí Zacarías nos está diciendo quién va a poder. Y miren, si ustedes se van a Reyes 4:25, Primera de Reyes 4:25, donde dice, y convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Si ustedes se van para allá, Primera de Reyes 4:25. Dice, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón, un rey. Miqueas 4:4 también tiene este mismo patrón. Vivir tranquilos, en paz, en tranquilidad, porque ese rey hacía lo que Dios pedía y vivía el pueblo tranquilo. Eso en Miqueas 4:4, para los que los están apuntando. Hermanos, ese mismo patrón que nosotros tenemos, ¿sabe quién lo repite? ¿Sabe quién lo repite? El Señor Jesucristo. ¿Sabe dónde? Cuando el Señor Jesús, vámonos ahora a Juan 1:49. Vámonos ahora a Juan 1:49. Se lo voy a leer.
Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo en el 50: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verán. Ese es el Rey que sí podía vivir, ese es el Rey que sí podía hacer todas esas cosas, que podía hacer todo perfectamente, esa cabeza federal que nosotros necesitábamos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo éramos un tizón, mis hermanos. Éramos un tizón arrebatado del incendio. O sea, hermanos, estamos prontos a ser consumidos por culpa de nuestros pecados, y Él nos arrebató de ser consumidos. Satanás nos acusaba. Arles nos había predicado esto también en Marcos. Ahí estaba necio acusándonos. Pero Cristo en aquella cruz lo cayó por completo. No acuse a los que yo he justificado. ¿Considera usted la justificación tan grande que Dios ha dado? Es que podemos, mis hermanos, vivir por Cristo Jesús, quien nos ha rescatado, vivir en paz y tranquilidad, porque ya nosotros no tememos la condenación. Porque Cristo, nuestro Rey definitivo, ha pagado, ha hecho las estipulaciones que se han puesto, Él las ha hecho perfectamente para usted y para mí. Hermanos, que el Señor nos ayude por medio de ese Espíritu Santo a serle leales, a considerar esa obra que Él ha hecho por nosotros, no como cualquier cosa, sino como el motor, ese combustible que nos ayude a nosotros a recordar para servirle con total integridad, con total fidelidad, aun en las cosas más pequeñitas que sean, y vivir para Él. Oremos. Padre amado, le pedimos, por favor, bendiga esta predicación. Yo le pido, Señor bendito, que ayude a cada uno de los hermanos que escuchan. Que su Espíritu Santo hable a sus conciencias, Padre amado, por favor. Que nunca, Señor, olvidemos la obra tan grande que usted ha hecho por nosotros. Dios, usted no tenía que enviar a su Hijo para rescatar a miserables como nosotros, pero gloria sea su santo y bendito nombre, que envió a Cristo. Gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros queremos, Señor, entregarnos a usted voluntariamente como siervos, y queremos ser siervos útiles. Queremos ser siervos útiles para su reino, para los hermanos, para los de afuera. Ayúdenos, Padre bendito, a considerar la grandísima fidelidad de nuestro gran Dios, que si fuera por nuestros pecados, hace mucho que ya hubiéramos sido consumidos, pero Dios, que no cambia, que sus promesas siguen, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y darnos nueva vida en Él, para vivir un día, Señor, para esperar su venida y vivir un día con usted en paz y tranquilidad. A usted sea la gloria por siempre. Amén.